Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Vamos con la actualidad deportiva que viene marcada efectivamente por ese partido que va a jugar esta tarde-noche el Real Valladolid, esa 51ª edición del Trofeo Ciudad de Valladolid, pero la mañana ha dejado otra noticia en forma de lesión, nombre propio. Jorge Delgado va a estar cerca de un mes, quizá algo más, de baja fruto de una lesión muscular, en concreto una lesión en su sóleo derecho. La estimación, como digo, de los servicios médicos es que esté entre 4 y 5 semanas alejado de los terrenos de juego. Sufrió un pinchazo muscular durante la primera parte del encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas y las pruebas han confirmado esa lesión. Y es una auténtica pena, puesto que el delantero venía siendo titular en las últimas jornadas debido, entre otras cosas, a la lesión de la tasa, una tasa que en principio puede volver al 11 frente a la Real B. Bueno, pues una pena, parece que Almada no puede tener a todos sus delanteros a disposición, cuando recupera uno pierde a otro, ahora ha sido el turno de Jorge Delgado. Pero como digo, vamos con ese Trofeo Ciudad de Valladolid que se va a jugar esta tarde-noche en el Estadio José Zorrilla, apertura de puertas desde las 7 de la tarde, por cierto, entrada libre, no se reserva el asiento para los socios, se pueden sentar donde quieran. En principio el club solamente va a abrir la zona oeste en previsión de que obviamente no vaya a haber mucha gente. Esta es la crónica del partido. El Trofeo Ciudad de Valladolid cumple hoy 51 años. Antiguamente este trofeo suponía la antesala de la temporada del equipo, típico partido disputado en verano ante un rival de entidad para presentar en sociedad a los últimos fichajes a la afición. Pero hace mucho que ya no es así. Este año el mal estado del césped en el mes de agosto impidió que se jugara en esa fecha ante el Getafe. Ahora es un rival de la primera división portuguesa, el Estrella de Amadora, el que arribará en unas horas al Estadio José Zorrilla para medirse a los de Almada en este amistoso en plena competición liguera. Con la baja de última hora de Jorge Delgado por lesión, el técnico aprovechará el choque de esta tarde para dar minutos a los menos habituales y poder rodar así a futbolistas que, si le convencen, pueden tener más protagonismo en Liga. Jugadores como Acebes, Salani, Yaguab, Lachuer o Arnu, entre otros, serán muy probablemente los llamados a disputar el choque. El Real Valladolid, séptimo en la Liga, necesita una victoria para mantener ilusionada a una afición descontenta con el rendimiento de los suyos. Enfrente tendrán a un rival que es 13º en su Liga, con 11 puntos. El Real Valladolid buscará su 29º entorchado frente a un rival que jugará por primera vez este Trofeo Ciudad de Valladolid. El club recuerda que el acceso para abonados y público en general se realizará por las puertas 1, 2, 3, 5 y 6 desde las 7 de la tarde. El encuentro lo podrán ver a partir de las 10 de la noche en la 8 Valladolid. Como ven, trabajo intenso en el césped del Estadio José Zorrilla a unas horas de dar comienzo el Trofeo Ciudad de Valladolid, que recordemos ya se aplazó en verano precisamente por el estado del mismo. Pues bien, esta vez no corre el mismo riesgo, a pesar de que tras la disputa del partido de rugby entre la selección española e Inglaterra A salió bastante perjudicado. Desde entonces se ha trabajado para poder recuperar el césped lo antes posible y a pesar de que todavía hay alguna zona bastante tierna, el partido va a poder desarrollarse sin problemas. Se ha hablado mucho estos días, efectivamente, del estado del césped después de ese partido de rugby. Se habla mucho, sobre todo después de las palabras el pasado lunes del copresidente Gabriel Solares, de la posibilidad, cada vez más real, de que se cierre el Fondo Sur, algo que lleva en la idea de la nueva propiedad durante las últimas semanas, quizá de los últimos meses. De hecho, en su visita a la jornada, a finales del mes de septiembre, ya lo dijo el propio Gabriel Solares. Estamos terminando de definir ese proyecto. Una vez que lo tengamos listo, lo vamos a ir a presentar a las autoridades correspondientes. El Estadio José Zorrilla es nuestra casa, pero no es de nuestra propiedad. Como te digo, es un proyecto que en una etapa se invertirá ese fondo de CVC, porque tampoco genera nada tenerlo en las cuentas de la liga. O sea, hay que ocupar ese dinero, hay que invertirlo, hay que empezar a generar un retorno inmediato. Y cuando haya ese retorno, ¿cuál va a ser la segunda etapa, la tercera, la cuarta, la quinta? Y hasta el número de etapas que nos dé cuando nos sintamos satisfechos y orgullosos de la infraestructura que tenemos. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de esa situación, porque bueno, cada día o cada año podríamos decir que el estadio es noticia, si no es el estadio, es la ciudad deportiva. Y hablando de estadios, tenemos que hablar del próximo rival, del Sanse, de la Real B, que ya saben, no está jugando en su estadio habitual en Zubieta por esas reformas que está sufriendo la ciudad deportiva. Lleva toda la temporada jugando en Anoeta, donde, por cierto, se le da demasiado bien, porque no conoce la derrota. Pleno de victorias
victorias en casa como locales en este arranque liguero para una Real B que bueno, está en una zona más baja de la tabla clasificatoria, acumula 4 victorias, 3 empates y como digo esas 7 derrotas, pero acumula 15 puntos, 5 menos que el Real Valladolid. Bueno, pues se le preguntó hace unos días al técnico precisamente por la opción de salir ahora de Anoeta, a él en realidad le da lo mismo. Sí, hombre, yo creo que es bastante público y notorio, como se dice, que estamos cómodos en Anoeta y que estamos sacando resultados. Eso sí que es verdad que, y yo creo que todos lo escuchamos en su día al presidente, que la intención es quizá alternar un poco los campos, ver un poquito pues cómo está Anoeta, cómo está el Z7, un poco meter todo eso en la ecuación y desde ahí sacar lo mejor o la mejor solución para todos, ¿no? Entonces, en Anoeta estamos muy a gusto. Yo creo que el equipo está demostrando que está muy a gusto y si nos toca seguir en Anoeta, pues muy bien. Y si nos toca venir al Z7, pues también. Bueno, en principio jugará el lunes en Anoeta el Real Valladolid. Hoy nos vamos a ir hablando de boxeo. Ayer se lo comentábamos, esa cita importante del viernes, ese campeonato del mundo, el peso átomo, que va a tener a nuestra Isa Rivero como protagonista. Bueno, pues así llega la vallisoletana a esta cita. Estamos a 2 días de una cita histórica para el boxeo vallisoletano y español. Es un título que nunca se ha disputado en España, el Campeonato del Mundo del peso átomo y bueno, tenemos la suerte de haber contado con un gran apoyo para poder haberlo traído aquí. Isa Rivero se enfrenta a Silvia Torres por el Campeonato Mundial de Peso Átomo. La mexicana ostenta el título de forma interina y será una rival de mucho nivel. Nos puede hacer trabajar mucho en todas las distancias, con lo cual pues hemos tenido que trabajar un poco todo para poder adaptarnos y para poder ser eso, un poco versátiles a la hora de la pelea. La finita llega bien preparada y tras haber disputado ya un título mundial en peso mínimo contra Sarah Bormann en Alemania, con quien ha entablado amistad y ha trabajado para este combate. Hemos tenido un inicio de preparación muy bueno con la alemana con la que hicimos el mundial. Nos llamó para que pudiéramos ayudarla en su preparación y ese fue el inicio de la nuestra también. Y luego hemos continuado entrenando con muchos compañeros que nos han dado un poco de versatilidad a la hora de probar muchas cosas. Este viernes, a partir de las 8:30 en la Cúpula del Milenio, dará comienzo la velada que contará con otro combate profesional, entre Sheila Martínez y Débora Rengifo. Cerca de las 11 de la noche, Isa Rivero saltará al ring con el objetivo de alzarse con el cinturón ante la gente de su tierra. Vente a Fibergreen y disfruta de las mejores ofertas y añade líneas adicionales desde 6 € al mes. Infórmate y consulta condiciones. Fibergreen, conectando tu mundo. Bueno, pues recordamos que el partido del Trofeo Ciudad de Valladolid se podrá ver en la 8 Valladolid a las 10 de la noche, en diferido. Pero antes, Marina, a las 7 de la tarde en directo también los premios de la Posada, esos reconocimientos del diario El Mundo de Castilla y León, que reconocen proyectos y empresas de varios sectores como la agroalimentación, el turismo o, por ejemplo, la hostelería. Así que ya saben. A las 7 de la tarde, en la 8 de Valladolid. Les dejamos, como siempre, con el tiempo. Que tengan muy buena tarde.